Es un hecho en la historia que la Iglesia de Roma, con el apoyo de los gobiernos europeos, perseguía a los protestantes y a los cristianos que solamente querían seguir la palabra de Dios. Número 9. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Les voy a mostrar eso enseguida. Y su reino duró por 1260 años. ¿Recuerdan lo que mencioné en la tercera presentación de esta semana de presentaciones? Les hablé de las profecías mesiánicas y les dije que hay más de 300 profecías que hablaban de un Mesías venidero en el Antiguo Testamento, y la probabilidad de que un hombre cumpliera solamente 10 de esas profecías era como si uno encontrara una moneda de $1 en todo el estado de Texas, lleno de monedas de $1, 2 pies lleno todo el estado de Texas, y la persona con los ojos vendados. Encontrar una sola moneda marcada entre billones de monedas. Y aquí tenemos 10 características identificadoras también. Esto se refiere a un solo reino, y ya lo mencioné, el papado. Entonces estamos hablando de la cabeza de la Iglesia Católica. Dice la Biblia, déjenme contarles un poquito de la historia antes de pasar a la Biblia. ¿Ustedes ven bien lo que dice la pantalla? Sí. Dice, temprano en la Pax Romana, o sea, la paz de Roma, durante el gobierno de Roma, una nueva ¿qué? Religión, el cristianismo, surgió en una esquina distante del Imperio Romano, o sea, en Israel. Al principio el cristianismo solamente era una de las muchas religiones que eran practicadas en el imperio. Pero a pesar de muchos obstáculos, la nueva fe creció rápidamente, y para el año ¿qué? ¿Qué año? 392 después de Cristo, había sido declarada la religión oficial del Imperio Romano. Mis queridos hermanos, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. En la iglesia, la religión no debe ser, el cristianismo no debe ser la religión oficial de un país, porque la religión debe estar separada del gobierno. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Sigue diciendo, mientras que ganaba fuerza, el cristianismo cambió las creencias ¿qué? Las creencias ¿qué? Romanas. Y cuando el imperio romano cayó, la iglesia cristiana ¿qué? Tomó su lugar, llegando a ser la institución central de la civilización occidental por casi ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo? No dice la profecía que el cuerno pequeño iba a durar por 1260 años. ¿Cómo la profecía se cumple en la historia? El último párrafo dice, mientras que la iglesia cristiana crecía en fuerza e influencia, o sea, ya agarró influencia política, ya buscaba el favor de los emperadores, y Cristo no hacía eso. Pero tristemente los dirigentes religiosos comenzaron a tener esas ambiciones. Y sigue diciendo la cita, el poder romano se estaba acabando. Cuando el imperio romano finalmente cayó, la iglesia heredó muchas de sus funciones. Además, con las enseñanzas cristianas, la iglesia preservó, adaptó y esparció civilización greco-romana. Por eso se llama la iglesia católica romana. ¿Okay? Esa tradición sería el nacimiento de una nueva civilización occidental. Pero fue profetizado en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen en sus notas un ejemplo de estos cambios, pero también lo tengo aquí en la pantalla. Entonces,
este cuerno pequeño ha tratado de cambiar la ley de Dios, o sea, los 10 ¿qué? Mandamientos. Específicamente ha cambiado el sábado. Estudiamos el jueves por la noche que el sábado es el 7º día de la semana. Y la gente pregunta, entonces, ¿por qué las iglesias guardan el domingo, el primer día de la semana? Es porque este cuerno pequeño lo cambió, pero en realidad no lo cambió para Dios, lo cambió para el hombre. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Noten lo que dice aquí esta cita, es algo impactante. Dice, el Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para cambiar las leyes y para descartarlo todo, hasta los preceptos ¿de quién? De Cristo. ¿Es verdad eso o no? Sí. Eso no es verdad. Porque el hombre no puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Aunque lo hace aquí en este mundo, en realidad la ley de Dios sigue vigente en el cielo, ¿verdad? Y sigue vigente entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Pero la mayoría siguen la tradición, pero una minoría sigue la palabra de Dios. Noten lo que dice este catecismo que yo tengo ahí en mi maleta. Se llama The Convert's Catechism, el catecismo para los que se convierten a la iglesia. Esto fue publicado recientemente, en 1977. Yo no estoy poniendo una cita muy antigua. Esto fue reciente. La P quiere decir pregunta. La R quiere decir respuesta. Y dice pregunta, ¿cuál es el qué? Día de reposo. Respuesta. ¿Este reino sabe lo que dice la Biblia, sí o no? Sí sabe. Ellos dicen, el sábado es el día de reposo. Y ahora noten la siguiente pregunta. ¿Por qué guardamos el domingo en vez de qué? En vez del sábado. Muy buena pregunta, ¿sí o no? Si ellos mismos reconocen que el día de reposo es el sábado según la Biblia, entonces ¿por qué guardan el domingo? Noten lo que dice la respuesta. Porque la Iglesia Católica ha transferido la santidad del sábado ¿al qué? Al domingo. Pero ¿puede una iglesia cambiar la ley de Dios, sí o no? Absolutamente que no. Puede ser considerado cierto ese cambio para el hombre, pero para Dios todavía sigue vigente el sábado del 7º día, ¿sí o no? Aunque el hombre no lo reconoce, Dios lo reconoce. Dios no reconoce este cambio hecho por el hombre. Dios solamente reconoce lo que dice su palabra. Amén. Noten lo que sigue diciendo en otra cita en la pantalla. Esto viene de la Enciclopedia Católica. Tomo 4, páginas 153. Dice, la iglesia, después de cambiar el día de ¿qué? El día de reposo del sábado judaico. Déjenme decirles algo. ¿El sábado es solo para los judíos? ¿O Cristo hizo el sábado para el hombre? O sea, para toda la humanidad. Cuando Dios instituyó el sábado, lo hizo al final de la semana de la creación. Dios descansó en ese día, Dios bendijo ese día y Dios lo santificó. O sea, lo apartó para un uso sagrado. Y no había ningún judío al principio de la creación. El sábado no es para los judíos, es para los judíos y toda la humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y no terminó cuando Cristo murió en la cruz. El sábado todavía es parte de la ley de Dios. No hay un versículo en la Biblia donde Jesús cambió el sábado para el domingo. Cristo no hizo ese cambio. La iglesia que cayó de la verdad hizo ese cambio muchos años después de la muerte de Jesús. Y déjenme decirles una cosa. Este cambio no fue de un día para el otro. Por muchos años los cristianos guardaban el sábado y el domingo. Por muchos años. Pero con el paso del tiempo, la iglesia en sus concilios se echaban para abajo el sábado y ensalzaban más y más el domingo. Dice aquí,
la iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judaico o séptimo día, no sé si ellos saben que el sábado es el séptimo día, al primero hizo que el cuarto mandamiento. ¿Cómo que el tercer mandamiento? No dice el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificar. ¿Por qué hablan del tercer mandamiento? Es porque han cambiado la ley de Dios. Y les voy a mostrar enseguida. Se refiriera al domingo como el día que ha de ser guardado como día del Señor. Entonces Jesús no cambió el sábado para el domingo, ni los apóstoles, sino la iglesia que dejó la verdad de la palabra de Dios hace muchos y muchos años. Ustedes pueden ver lo que dice aquí en la pantalla. Disculpe que la letra está chiquita, pero aquí a la izquierda está la ley de Dios según Éxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Aquí está la ley de Dios según el catecismo en estas páginas. Mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Así dice la Biblia, sí o no? Sí. Claro que sí, pero el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Más o menos lo mismo. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, etcétera, etcétera. Eso es el segundo mandamiento, ¿sí o no? ¿Y qué dice el segundo mandamiento según el catecismo? No tomarás el nombre de Dios en vano. Yo creo que está faltando un mandamiento ahí, ¿sí o no? O sea, quitaron el segundo mandamiento porque eso va en contra de su práctica. Noten lo que dice el tercer mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué dice el tercer mandamiento del catecismo? Santificarás las ¿qué? Las fiestas. Eso es diferente, ¿sí o no? El cuarto mandamiento, el mandamiento más largo de la ley de Dios, dice: acuérdate del día de reposo, o sea, el sábado, para santificarlo. Y aquí dice el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Han cambiado la ley de Dios, sí o no? Sí. Es triste, pero es verdad. Noten lo que dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Pero el quinto mandamiento, según el catecismo, es no matarás. El orden se cambió, ¿sí o no? El sexto mandamiento dice: no matarás, pero aquí dice: no cometerás actos impuros. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Aquí dice: no robarás. El octavo mandamiento dice: no hurtarás. Y aquí dice: no dirás falso testimonio ni mentiras. El orden se ha cambiado. Se quitaron el segundo mandamiento, dividieron el décimo mandamiento en dos para mantener el número 10. El noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento: no codiciarás nada de lo que pertenece a tu prójimo. Y aquí dice: no codiciarás los bienes ajenos. O sea, tomaron el décimo mandamiento y lo dividieron en dos, quitaron el segundo mandamiento y por eso no está aquí. Y el cuarto mandamiento, que tiene muchas palabras, se redujo a 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿El cuerno pequeño sí cambió la ley de Dios, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? Hay muchas iglesias evangélicas que guardan el primer día de la semana, o sea, ¿qué día? El domingo. Con amor y mucho respeto lo digo. Hay gente linda, hay cristianos nacidos de nuevo, personas que aman a Dios con todo el corazón, que no saben lo que dice la palabra de Dios. Pero guardar el domingo no es guardar el sábado, séptimo día de la semana. Guardar el domingo es guardar una tradición de la iglesia. Y si nosotros somos protestantes, si decimos que solamente creemos en la Biblia, entonces debemos guardar el séptimo día como día de reposo, o sea, el sábado, en vez de guardar el domingo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Debemos regresar a la Biblia, pero toda la Biblia, ¿sí o no? No debemos seguir guardando tradiciones